Entonces me fui en esta presentación por menos parte teórica y un poquito más de parte práctica. Así que hay menos slides, pero digamos que me van a ayudar un poco para hablar sobre el contenido que tengo que hablar para que luego saltemos a la parte práctica de verdad y demostrar cómo curso me ha ayudado a subir mis niveles como desarrollador, tanto en Click como en general. Este, entonces, este se ve bien. No, sí, sí se ve. Ok. Primero, bueno, me presento, yo soy Daniel Esteves, soy Senior Developer, ya llevo unos 3 añitos dentro de la compañía, sí, 3 añitos, 3 añitos y 2 meses, algo así. Y bueno, como ven en esa imagen que la tengo como típico hombre que se toma una buena foto y la tengo en Telegram, en WhatsApp, en Slack, en LinkedIn y en todos lados. Soy fanático de los videojuegos, pero también soy workaholic, entonces al 100. Les quería compartir una de las frases que más me gusta de Steve Jobs. Ay, Dios. Porque digamos que yo soy muy fanático del ecosistema de Apple, pero no solamente digamos que por las cosas que te trae, sino que yo me leí toda la biografía de Steve Jobs, me leí toda la biografía de Wozniak, me vi las películas y demás. Y hay una pasión que tuvo Steve desde hace tiempo, aunque hizo muchas cosas que no debió haber hecho, pero que me llamaron mucho la atención. Y en base a lo que vamos a hablar hoy, esta frase que la puse en inglés, pero la voy a decir en español, dice, no es en las herramientas en las que tienes fe, las herramientas son solo herramientas. ¿Funcionan o no funcionan? Es en las personas en las que tienes fe o no. Sí, claro, sigo siendo optimista, a veces me vuelvo pesimista, pero no es por mucho tiempo. ¿Y a qué se debe esta frase? Comienzo con la última parte. A veces me vuelvo pesimista, pero no por mucho tiempo. Cuando llegó esto de las inteligencias artificiales, la mayoría de las cosas que solamente se decían era que estas inteligencias nos iban a robar el trabajo. Pero a medida que hemos ido creciendo poco a poco, nos hemos dado cuenta que en realidad no nos roban el trabajo, sino que nos hacen más productivos porque en sí es solamente una herramienta. Si funcionan o no funcionan va a depender de cómo nosotros le demos el uso, porque por ahí vemos mucho vibe coding, muchas herramientas, muchos SaaS que salen por ahí, mucha gente no, estoy vendiendo y haciendo $4,000 mensuales, pero al final su software es, esto lo voy a decir en inglés, básicamente shit, y se acaba. Básicamente después de 2 o 3 meses el hype se acaba y ya no siguen con el proyecto porque es muy difícil de mantener. Entonces, con esta línea proseguimos con lo siguiente. Esta es una estadística que sacó Anthropic sobre el uso de su API, porque vamos a ser honestos, uno de los modelos que más se utilizan actualmente es Claude Sonnet y Claude Opus. Si se dan cuenta, no hay ningún país ahí de Latinoamérica. Es decir, ningún país tercermundista, por así decirlo. Todos los países que están ahí son de primer mundo. Tenemos a Israel de primero, o sea, básicamente, luego ni siquiera está Estados Unidos, ¿eh? O sea, Israel de primero, luego Singapur, luego Australia y así hasta abajo. Creo que Estados Unidos está como de sexto. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta presentación? Que nosotros como latinoamericanos, no es que algún día estemos en esas gráficas, sino que si estos países que son de primer mundo le están sacando tanto provecho y están haciendo tantas cosas buenas, tantas cosas geniales y tantos software increíbles alrededor del mundo, nosotros también podemos hacerlo. No podemos seguir cayendo en el cliché de que vamos a estar por detrás de las tecnologías que salen mundialmente y que la utilizamos después de 5 años que han sido utilizadas en el resto del mundo. Aquí es un poco más detallado que básicamente, si lo ven por acá, está mi mouse, hasta acá. México está en el lower middle, como que 25-50% más o menos, pero no tanto, ¿saben? Es más que todo Estados Unidos, Canadá, que lo utilizan bastantes, países en Europa que lo utilizan muchísimo. Entonces, eh, esos son los que son más anaranjados, son los que básicamente lideran todo el board. Son como el top 25% del uso que se le da mundialmente a Android.
Y esto es uno con los editores que tenemos actualmente, que son varios, y yo los voy a mostrar dentro de poco. Pero el principal del que vamos a hablar hoy y del que en realidad hay tanto auge, y también voy a explicar por qué, va a ser Cursor. Y yo no entiendo por qué no se ve la imagen, Dios mío. A ver, déjame actualizar estos problemas técnicos bien raros. Ah, sí, mira. Ahí quedó, ya se ve. La, vamos a ver si... Modo presentación. ñáquera, Y pantalla completa. Ahora sí, al peluche. Perfecto. Ok, ahora, ¿qué es Cursor? Cursor básicamente es un fork, o como en español es una copia de Visual Studio Code, que era el editor de código que nosotros estábamos utilizando desde hace años. Para los viejos como yo, y Juanjo lo sabe, antes se utilizaba Sublime Text. Y después de Sublime Text tuvimos Atom, y de Atom tuvimos Visual Studio Code. Entonces empezamos como que a tener mejores editores de código. Visual Studio desde ese momento empezó a hacer improvements y demás. Cuando llegó la inteligencia artificial, no, que Copilot, que no sé qué y demás, y salió Cursor, y que básicamente forkearon Visual Studio y lo hicieron mejor. ¿Cómo de mejor? ¿Cómo hicieron un fork de Visual Studio que es open source mejor y que tiene tanto hype hoy en día? Ok, Cursor tiene algo que se llama agentes de fondo, que serían background agents, y los agentes locales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos agentes? Los background agents básicamente trabajan en base a la nube, que si tú estás, no sé, trabajando en una feature para añadir login, puedes hacer que un agente en la nube vaya y trabaje en hacer el registro, el otro vaya y trabaje en hacer el forgot password, el otro vaya y trabaje en hacer el one-time code verification, etcétera, etcétera. Y los locales son básicamente todos los chats que nosotros tenemos en nuestro editor localmente. Este, y lo bueno de estos dos es que tienen el contexto completo de todo el proyecto, todas las reglas y todo lo que tú quieras y que le hayas puesto al proyecto directamente. Estos agentes los tienen, no importa que sea en la nube o no importa que sea local. ¿Qué otra cosa buena tiene, aparte de que cuando estás escribiendo le das al tab y te autocompleta las cosas? Em, Esto básicamente yo le puse el How to Take Control of AI, pero es como tomar el control de tu inteligencia artificial, y esto es con las reglas. Las reglas son sumamente importantes, no importa el editor de código o con lo que estés trabajando. Tú necesitas siempre darle reglas a tu proyecto para que la inteligencia artificial pueda actuar de la manera en la que tú quieres que actúe. Vamos a ser honestos, la inteligencia artificial no es magia. La inteligencia artificial es un set de instrucciones que, en base a todo lo que tú le has dado, él va a trabajar y él te va a dar todas las respuestas como tú lo necesitas, siempre y cuando tú se lo des. Si no se lo das, pues F. O sea, básicamente no va a trabajar como tú quieres que trabaje. Ahora, quiero mostrar algunas cosas de Cursor. Esto lo voy a mostrar luego. Eh, Como hablé, Cursor es básicamente un fork de Visual Studio Code. Como ven, muchas de las empresas más famosas que conocemos, que por ejemplo Samsung con nuestros teléfonos y el S23 Ultra, o OpenAI, que básicamente son los que crearon ChatGPT, también lo utilizan para sus proyectos. También utilizan Cursor para hacer ChatGPT y para hacer varios de sus proyectos internos. Zoom, que es donde estamos teniendo la llamada ahorita, y así vamos avanzando. A ver, esta parte que está aquí, obviamente ahorita voy a mostrar el editor, pero básicamente así se ve la parte de un chat en donde nosotros le damos instrucciones, en donde él te dice cómo se van editando los archivos y demás, los modelos que podemos elegir, si lo queremos en agente, en preguntar y demás. Ahora, ¿por qué este editor de código se hizo tan popular? Luego de que ellos sacaron esto, ellos también sacaron básicamente un bot que te hace reviews de los pull requests, y eso sumó aún mucho más el auge con el que estaba creciendo. Entonces ahora tenemos un bot que, basado en las reglas que tienes en tu editor de código, también trabaja con pull requests en tu GitHub y te ayuda a mejorar el código. Ahora, si esto es un editor de código,
fue, digamos, copiado de un editor de código que es open source y que es gratis y que le puedes ver el código. ¿Por qué hay tanto hype? Si ya para eso agarro el anterior y ya, y pues sigo utilizando el anterior con GitHub, Copilot, como tal, y no con Cursor directamente. Bueno, les voy a mostrar una de estas estadísticas que le gusta bastante a Juanjo. Cursor, en junio 16 del 2025 levantó una serie B de 105 millones. Y eso ya era como que más o menos empezandito, así como que bueno, esto de Cursor está interesante. Estas compañías empezaron a apostar por Cursor y demás porque ellos tienen una suscripción de $20 para utilizar todos los modelos que quieras dentro de Cursor y con casi, casi, casi cosas ilimitadas. Y bueno, levantaron un capital, ¿verdad? Bueno, dije enero, ¿verdad? Sí, porque a veces me equivoco con el inglés. Ajá, enero 16 del 2025. Saltamos a junio 6 del 2025. Levantaron una serie C de 900 millones con una evaluación de 9.9 billones. ¿Eso qué nos está indicando? Nos está indicando que con este editor es que se está apostando a que sea el editor by default para poder hacer todos nuestros proyectos. Sin nada más que ha crecido más de 500 millones anuales, junto con Fortune 500, Nvidia, Uber y Adobe, y estas compañías de paso utilizan Cursor para hacer sus productos. Esto nos está diciendo algo. Nos está diciendo lo que vimos en el principio de las diapositivas, que vimos que el mayor porcentaje del uso de, por ejemplo, Anthropic es de primer mundo. Si el primer mundo está viendo que este editor está tan genial que puede lograr grandes cosas, eso es lo que tenemos que ver nosotros aquí en Latinoamérica y que tenemos que empujarlo así para nuestros clientes. Hay algunas alternativas a Visual Studio Code, por supuesto. Una es Set, que esto es para los fanáticos de Sublime Text, también tiene inteligencia artificial, nada más estoy mostrando los que tienen inteligencia artificial y que tienen medio un auge, por así decirlo. Está Klein también, que este es otro que más o menos ahí salió y demás, algunas personas lo están utilizando. Y la otra alternativa que está al 100% es Windsurf, que Windsurf es otro que le hizo bastante competencia, pero buena a la gente de curso. Ahora, sí, Windsor es muy bueno, Windsor es chévere y demás. Algunos pudimos escuchar que hace poco, hace algunos meses, Google estaba hablando para comprar Windsor como tal y poder integrarlo. Pero ¿qué es lo que pasó? Google agarró y contrató a un antiguo ejecutivo de Windsor por 2.4 billones. Solamente a una sola persona que creó Windsor para poder agarrar y el AI coding o el editor de código que ellos quieren hacer, que si no me equivoco ahorita es AI Studio, pero creo que ellos lo quieren hacer un editor de código propio, lo han estado integrando dentro de Firebase, que con Firebase puedes crear aplicaciones también utilizando simplemente prompts y demás para Google. Y básicamente, después de esta adquisición, que fue en julio, 11 de julio, digamos que Windsurf no ha tenido el mismo auge de siempre. O sea, lo que más ha crecido actualmente ha sido Cursor directamente. Les quiero mostrar unas estadísticas de mi uso de Cursor. Déjame echarle un poquito más de guacata aquí. Ajá, de mi uso de Cursor desde que yo me uní a un nuevo cliente el 20 de agosto hasta ahorita. Si se dan cuenta, los agentes que yo he utilizado han cambiado 120.000 líneas de código. Y eso ha sido con los tres proyectos que yo estoy en Clickit. Ahora, me dio como risa y de verdad me puse a analizar bastante. Hace poco que yo tengo reuniones con Daniel Alanis, bastante frecuente, casi todos los días, y él me preguntaba que cómo estaba haciendo para, oye, poder hacer todos estos proyectos y qué bueno que los clientes también estén felices. Y básicamente, esa fue casi que la primera reunión que tuvimos y fue como cuando yo le dije, bueno, es que yo utilizo inteligencia artificial para todo esto. O sea,
No es que yo se lo dejo toda la inteligencia artificial y le digo a la buena de Dios y veamos si me dicen que sí, todo está bien. No. Obviamente tienes que tener cierto conocimiento para saber que lo que está haciendo la inteligencia artificial es lo que tú necesitas y probar y testear. Pero desde que yo lo utilizo mucho antes de esto, pero les muestro esto porque básicamente el cliente con el que estoy actualmente dentro de Clickit no echa código, literalmente. El cliente no echa código nunca. Si va a cambiar un color de un botón, se lo pide a la gente de Cursor que lo cambie. Y así sucesivamente, pero nunca echa código. Sí tiene conocimientos de programación, porque los tiene y las analiza, y muy bien, pero él no echa código para nada. Todo lo hace directamente con inteligencia artificial. Y bueno, así yo me metí al proyecto y así lo hice también. Entonces, hay que tener cierto conocimiento, un poco más teórico, sobre qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y demás, y obviamente conocer el lenguaje de programación que estamos utilizando. Aunque por supuesto hay personas que utilizan Cursor, básicamente, lo puse así blanco para que lo puedan ver, ya, porque si no después no me deja utilizar Cursor. Ajá. Básicamente utilizan aquí el editor y le empiezan a preguntar aquí cómo está el proyecto estructurado. Y así, para que te lo vaya diciendo. Déjame poner un poquito más de zoom para que lo puedan ver mejor. Ok. O si están aprendiendo un nuevo lenguaje de programación. Si estoy aquí en la aplicación de Python, ¿cómo yo puedo hacer para utilizar un loop que puede hacer tal y tal cosa? Así yo fui aprendiendo uno de los proyectos, aunque ustedes no lo crean, que nosotros entramos, que es de CHN. Y ellos tienen esos proyectos que los programadores odiamos, pero con el fondo de nuestro corazón, en el que decimos, esto es un proyecto legacy, esto está horrible, esto no lo puedo tocar, esto yo no sé qué es lo que está haciendo, no lo estoy entendiendo. Así fue que yo pude entender el proyecto. Es preguntándole a la IA y de hecho, o sea, yo se los puedo demostrar. Em, Aquí están los chats, por acá está. Ajá. Aquí está, por ejemplo, uno de los features más grandes. Le di un documento base sobre lo que tenía que hacer, porque esto, si se dan cuenta, estos son demasiados archivos y cada carpeta tiene más archivos y más archivos y más archivos. Entonces le dije, utilizando un MCP, que ahorita vamos a hablar un poco de lo que son MCP dentro de Cursor, para que puedan entender un poco más, aunque ya ustedes vieron una conferencia de MCP y los que no la vieron la tienen que ver, porque está buena. Entonces, utilicé un MCP en el que la IA piensa mucho más de lo que normalmente piensan los modelos. Layer, ajá. Si ustedes ven por acá, aunque yo no sé si esto se puede ver bien. Bueno, ajá. Estos modelos tienen como un icono de un cerebrito. Eh, Digamos que eso es como cuando te venden una hamburguesa del McDonald's que te dicen que tiene de todo, pero en realidad es la más básica y te la clavan a 900 pesos, por decir algo, ¿eh? Yo no sé si eso vale ya, pero por decir algo. Eso es básicamente estos modelos. Ellos te dicen que piensan, que tienen más razonamiento, pero eso es mentira. Eso es mentira. Simplemente para que te gasten más tokens y piensan un poquitico más, pero no te dan ese resultado. Ese resultado lo logramos con MCPs, que te piensan mejor, que hacen mejor las cosas y que de verdad se integran con el código. Entonces, yo le di un documento, básicamente le dije, mira, de todo este documento, esto es lo que necesitamos hacer. Le pasé varias directrices, le pasé contenido al documento y le mandé a que lo hiciera. Basado en eso y en reglas que yo tengo de Cursor personales, no las creé del proyecto, sino personales. Imagínense que con las personales ya logré esto, con el proyecto debe ser un boom. Básicamente me dijo, mira, estos son los requirements que tú necesitas para el proyecto, todo esto. Y aquí estas son las key features que nosotros vamos a desarrollar punto por punto. Y me dijo, estos son los archivos que voy a crear, esto es cómo lo voy a hacer, estos son los critical points a los que voy a llegar. Y ahora le dije, ¿cómo puedes convertir eso en una proposal? Porque a mí me gusta mucho tener un Markdown en el que yo tenga explicativo las cosas que voy a hacer. ¿Por qué? Porque cuando son features así tan grandes, que estos fueron miles de líneas de código cambiadas, me gusta que en el pull request de GitHub yo pongo todo el Markdown completo sobre la propuesta y sobre todo lo que llevó.
Entonces, aquí él me escribió la propuesta en Markdown, me la puso en un archivo directamente y de hecho esto fue gracioso porque literalmente lo hice como en 2 días y él me dijo, no, que el primary developer se va a tardar entre 4 a 6 meses. Y yo, bueno, chill, dale. Yo le digo al cliente que me tardó 4 a 6 meses y luego en 2 días, por supuesto. Y es cómico porque él, en base a todo lo que sabe la inteligencia artificial y cómo se llevan estas cosas, él dice que llevó este tiempo, pero no, en realidad este feature tan grande llevó un par de días. Em, acá creé el Markdown completo, que lo creó la inteligencia artificial, y ya después de allí, yo le dije que lo hiciera. Uy, es que esto está como largo. Ok, no. Después de que me creó la propuesta, me fui para acá. Y aquí fue donde lo empezó a hacer. Ok, sí. Porque a veces depende de qué tan largo sea el chat. Los chats tienen un contexto, como ven por acá abajo, que básicamente del modelo que yo estoy utilizando, que es Sonnet 4 y 4.5, tienen 200.000 tokens. Muchas veces me paso de eso, pero igual sigue funcionando. Entonces, bueno, en base a eso yo le dije, bueno, mira, ahora implementa esto, ya tenemos una clase de inventario, por favor, ve haciendo las cosas. No hagas comandos que no te estoy pidiendo, no hagas migraciones a la base de datos, no los ejecutes automáticamente porque a veces Cursor se vuelve loco y quiere ejecutar los comandos. Eso es algo importante que ustedes tienen que evitar. Los comandos destructivos no son solamente quitar un archivo o mover un archivo. Los comandos destructivos, inclusive, son hacer una migración de la base de datos o correr las migraciones de la base de datos nuevamente. Y esto es muy peligroso porque, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con data local, sí, pero si te conectas a producción y llegas a hacer esto, bueno, mucho gusto. Me gustó conocerte, pero ya el cliente no va a querer trabajar contigo. Entonces tienen que evitar muchísimo que él haga esto. Y esto se puede evitar con una configuración que yo les voy a dar, que se puede activar o desactivar para evitar ese tipo de cosas y que lo corra automáticamente. Entonces, bueno, básicamente, si ven, aquí hizo 255 líneas, 400 líneas, 200 más, 80 más, 60 más, 100 más, 270 más. Y aquí ya iba a los permisos, ya iba en la quinta fase, que según él íbamos a durar 5 o 6 meses en la primera fase. Y ahí fue. Y luego creó un archivo de Markdown con la implementación. ¿Qué era lo que decía la implementación? Es cómo utilizarlo en producción. Entonces, este proyecto al principio yo pensé que iba a ser muy difícil. Y después de que literalmente empecé a utilizar más la inteligencia artificial a mi favor, empecé a entender cuáles eran las cosas que tenía que hacer. Y a medida que lo voy utilizando, voy entendiendo más este proyecto que nadie en su sano juicio lo va a entender si no lo hizo desde cero. Sinceramente, de verdad, este es un proyecto demasiado grande. Ahora, ¿cómo yo tengo configurado Cursor para subir todas mis habilidades como desarrollador? Ajá, aquí les muestro un poco. Esto vendría siendo en... ¿Dónde estás? Aquí, ¿es aquí en general o es aquí en chat? Ok, el primero es en chat. Yo casi no uso el modo de preguntas. Me voy directamente con el modo de agente. ¿Por qué? Porque en el modo de agente, indiferentemente de lo que, si quieres preguntar o si quieres que haga código, tú simplemente se lo dices. Le dices, mira, yo necesito que tú me expliques cómo funciona esto. Él no va a hacer código, él te lo va a explicar por completo. Y luego tú le dices, mira, me lo puedes editar, me lo puedes hacer tal cosa. También él te lo va a hacer. Entonces yo siempre voy en default a agent. Todo el tiempo. De verdad que la gente es una de las mejores cosas que tiene Cursor y que tiene para lograr todo este tipo de cosas que nosotros queremos. Hay algo que se llaman to-do list y eso lo podemos ver acá. ¿Ven estas to-do list que creo aquí? Esto es lo mejor que ustedes pueden activar para utilizar Cursor. ¿Por qué? Porque en esta tarea que era tan grande, lo dividió en varios to-do list y a medida que lo iba haciendo, él lo iba tachando de la lista, lo iba guardando en su memoria e iba sabiendo que nosotros, sabiendo, ¿no? Iba teniendo el conocimiento de saber qué era lo que estaba haciendo y qué era lo que hizo y qué era lo que va a hacer. Entonces, esto es súper importante que lo tengan habilitado porque de verdad que les va a ayudar a que la inteligencia artificial no se quede pegada mientras está haciendo las cosas.
Otra cosa, queue messages o mensajes en cola. Esto es genial porque le dices, mira, necesito que me edites tal archivo. Por ejemplo, eh, vamos a utilizarlo con un archivo de ejemplo. ¿Dónde estás? ¿Esto no tiene un readme? Ah, sí lo tiene. Ah, ajá, le decimos, necesito que me añadas documentación de cómo correr el repo con Docker en, y le pasamos el readme. Otro mensaje. También quiero que uses ejemplos de código. Ahí no se mandó el mensaje directamente. Y yo no interrumpí a la inteligencia artificial del trabajo que me estaba haciendo, sino que básicamente puse los mensajes en cola. Y esto es súper importante. Ah, sí, de hecho, ya me los empezó a poner directamente. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque con esto nosotros podemos, todas las ideas que tenemos aquí en la cabeza, que a veces se nos pierden, las podemos plasmar directamente en códigos, en mensajes en cola, para que no se nos pierdan y que la inteligencia artificial luego las haga. Por ejemplo, en un archivo, la IA está editándolo y te estás dando cuenta que la IA con TypeScript está haciendo cosas que no debería y pone any en lugar de poner un tipo directamente. Y eso no debería ser. Entonces le dices, mira, por favor cambia el any que pusiste acá para esto. Y mira, por favor cambia esto y esto. Y así, 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 tú puedes tener todas las colas de mensajes que quieras para que nunca se te vaya la idea y puedas lograr hacer todo lo que quieras. Mira, de hecho yo le dije que me hiciera los ejemplos de código, ya me lo terminó, ya me lo hizo y se ve increíble. O sea, literalmente se ve bastante bien, como un README completo que debería tener este proyecto, con todas las cosas que deberíamos hacer, con todo lo que tenemos que habilitar y si se dan cuenta, hasta las extensiones que debemos utilizar, porque él ya indexó todo el proyecto, ya él sabe de qué se trata el proyecto y cómo nosotros lo tenemos que correr. Ok, sigamos con la configuración. El usage summary está bastante bueno porque así les pueden decir cuánto nosotros estamos utilizando del contexto, para que así podamos cambiar entre chats y no vayamos a llenarlo por completo. Y los custom modes, yo es algo que lo tengo habilitado, pero casi no lo utilizo. No voy a hablar de ello porque no es algo que de verdad se utiliza al 100% dentro de Cursor. Eso es algo mucho más como casi, casi super advanced users, pero no es nada good. Digamos que lo mismo lo logras con las reglas de Cursor y con el modo de agente. Entonces no hay mucho de qué hablar por allí. Este, Esto es súper importante. En el contexto tienen que activar Include Full Folder Context. Así si nosotros agarramos y le decimos que en este archivo está toda la parte del servidor, él pueda leer todos los archivos que están dentro ese folder. Todos los archivos que están dentro del folder lo pueda leer y pueda continuar. El Web Search Tool está bastante bueno porque si lo habilitan, la IA va a poder investigar en Internet cosas que se pierdan. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque la mayoría de estas inteligencias artificiales están actualizadas hasta diciembre del 2024. ¿Qué pasa con 2025? Nosotros ya estamos en octubre. Todas las herramientas ya han mejorado, han hecho mejores improvements a las cosas que nosotros hacíamos en el 2024. Entonces esto es importante porque cuando hay algo que no nos guste, le decimos, mira, esto no está actualizado. ¿Podrías por favor ver la última documentación de esta librería? Porque esto que estás haciendo es muy antiguo y con esto lo va a hacer automáticamente. El Auto Accept Web Search, yo lo tengo porque, bueno, básicamente quiero que él me busque dentro de Internet sin yo estar dándole a aceptar. Yo quiero que él lo vaya haciendo automático, como un agente automatizado. Y el Backspace Remove Context es simplemente para hacerlo así, shrink, y cuando ya pase los 200.000 tokens, se reduzca. Ok, el autorun. Esto es súper importante, que era lo que le dije de los comandos destructivos. Para que lo autocorra, no lo hagan, sino que le dan a use allow lists. ¿Por qué?
porque no queremos obviamente que nos borre nada de nuestra base de datos. ¿Cómo nosotros le vamos a decir que lo agregue al autorun? Cada vez que Cursor por acá en nuestra ventana de chat vaya a correr algún NCP o vaya a correr algún comando, él nos va a salir con una ventana que dice que si lo queremos añadir a la low list. Y dependiendo de lo que sea, nosotros lo podemos activar o no. Y con esto nos evitamos que esté borrando datos que no debería borrar. Yo, por ejemplo, tengo casi que todos mis NCP que utilizo diario a que sean autorun. Para que básicamente yo le digo, mira, utilizo tal NCP para hacer las cosas y él automáticamente lo corre. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir con, que digamos que con todo esto que yo les acabo de mostrar, con las reglas, con los agentes, con qué es Cursor y por qué Latinoamérica está tan atrás en esto? En estos 3 meses que yo he estado utilizando Cursor para poder hacer todos estos proyectos y poder tener un mejor entendimiento de las cosas, empaparme más, ver más cursos de inteligencia artificial, incluyendo los de Soy Henry, en los que estoy ahorita con Clickit, cursos por fuera que ya he visto sobre inclusive cómo alimentar inteligencias artificiales desde cero y demás, es que esta no es una herramienta que nos va a reemplazar en un futuro, digamos que medio, porque en realidad nunca nos va a terminar de reemplazar, simplemente va a crear nuevos trabajos para nosotros. Actualmente hay muchas personas que hacen vibe coding utilizando Cursor y que a la hora del té, como mi cliente actualmente, hizo toda su aplicación con Cursor y con inteligencia artificial, pero ya necesitaba un desarrollador neto que supiera cómo hacer cambios en el código, cómo mejorarlo ya de lo que hizo y cómo hacer que las cosas estén mejor estructuradas o tengan un, digamos que un mejor, ¿cómo decirlo? Como una mejor experiencia tanto de usuario como para el desarrollador. Y ahí es donde entré yo. Y ahí es donde pueden entrar cada uno de ustedes. Yo utilizo Cursor, pero lo utilizo más como una herramienta que me ayuda a mejorar en mi trabajo. Así como yo puedo mantener estos proyectos y puedo, mira, esto lo tengo aquí, entonces utilizo un background agents para uno de los proyectos de Clickit en los que estoy con el cliente aquí en una reunión y estamos echando código. O sea, yo estoy haciendo que la IA trabaje para mí y que me pueda ayudar a mí a poder lograr que estos clientes puedan entregar las cosas a tiempo. Entonces, nosotros tenemos que hacer que este uso de cursos y de inteligencia artificial, y más que todo en Latinoamérica, no en estos países de primer mundo, sea mucho más usado. Porque la gente cree que utilizar Cursor y inteligencia artificial y Windsor y ChatGPT y Cloud y todo lo que tú quieras es simplemente hacerles preguntas y luego copiar y pegar. Pero no, va mucho más allá. Así como lo hemos visto en previas charlas, están los MCP, están las automatizaciones para AWS, están los agentes para los pull requests. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para que nuestro trabajo sea, uno, mucho mejor, menos manual y más entregables. Porque ese es el chiste de esto. Hacer menos trabajo manual y entregar mucho más a los clientes. Todo lo que nosotros podemos lograr con esto, de verdad, es impresionante. Aunque ustedes no lo crean, de verdad lo que nosotros podemos hacer con esto es increíble y va mucho más allá de lo que nos han mostrado en conferencias de inteligencia artificial. Va mucho más allá de lo que a nosotros nos han mostrado en AWS con sus cositas de mandar a hacer las llamadas a sus propios agentes que están en la nube y demás. O sea, va mucho más allá de solamente eso. Yo tengo integrada inteligencia artificial para todo. O sea, yo uso Siri Intelligent, aunque a veces es como medio bruta, porque le pido que me haga algo con un reminder si Siri se queda pegada. Pero por lo menos funciona. Uso la IA de Google, José Useche hace poquito, de hecho, me enseñó algo que no sabía, que era de AI Studio de Google, que le puedes compartir pantalla y le hablas con voz y te va haciendo cosas. Eso yo ni lo había hecho y me pareció impresionante.
O sea, está muy cool. ¿Cómo puedes arreglar un problema de tu computadora que estás teniendo, que en lugar de buscarte le compartes pantalla y le hablas y te lo va resolviendo? Increíble. O sea, increíble. No tengo que llamar más a la IT Guy y no le tengo que decir, mira, ¿me puedes ayudar con esto? No, es increíble. Sí, básicamente le metes más labia, algo así. Pero em, lo que podemos llegar a hacer con esto es impresionante. Yo, después de esta presentación, yo voy a pasar una regla que yo tengo, básicamente, para Cursor y para cualquier editor. Y esto es como una regla personal en la que tengo varios parámetros para que la IA no esté haciendo cosas muy imaginativas y muy allá, muy lejos, muy de que se empiece a inventar cosas. Yo se las voy a pasar para que todos los que estén utilizando aquí editores lo puedan utilizar y puedan ver cómo el código que te va devolviendo estas herramientas va a ser mucho mejor y bueno, que puedan seguir mejorando cada vez el uso de estas herramientas para que al cliente final nosotros les podamos entregar muchas mejores cosas. Ahora, hablé mucho, ya, ya casi me estoy quedando ronco, pero ya vamos a question and answers. O sea, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Cuéntenme. Ahí en la llamada, acá los que estamos en la oficina, ¿alguna pregunta? Acá de momento no Dice ha salido Alberto ninguna, que, Daniel. sí, dice Alberto que tiene una pregunta allí. Es Dale. correcto. ¿Qué tal? Buenos días. Dale. Daniel, digo, primero que nada, muy buena la presentación, digo, lo que va de la presentación. Te quería preguntar, alguien que no es del perfil técnico, ¿cómo le explicas la necesidad que es el mejorar el código, estructurar el código de mejor manera a alguien que ya tiene su aplicación o MVP hecho con Cursor y que pues él ya piensa que se debe hacer todo con Cursor, ¿no? Tener un desarrollador. Entonces, ¿cómo tú le explicas a alguien que no es técnico eh, la necesidad de un desarrollador, por así decirlo? Ok. Bueno, mira. eh, Te lo voy a explicar con un ejemplo vivo que fue el que yo viví con el cliente actual. Em, Él obviamente, él entendió que necesitaba un desarrollador solo, pero en las entrevistas que nosotros tuvimos con él y en el que yo le explicaba cuál era mi conocimiento que yo tenía con inteligencia artificial, ahí yo le comenté que todas estas herramientas nos estaban ayudando a poder crear las aplicaciones más rápido, sí, pero siempre necesitábamos un desarrollador, aunque sea que tuviera un nivel básico, pero que pudiera entender todas estas herramientas, porque por más que sea, estas herramientas no son perfectas y hay muchos huecos de seguridad que generan estas herramientas sin que nosotros sepamos si no tenemos el conocimiento técnico suficiente. Y también hay muchas menos optimizaciones que se hacen debido a que estas herramientas, digamos que van directo al punto. Yo le expliqué a él en una de las entrevistas que tuvimos que había un ejemplo de la vida real de una persona en Twitter que creó su propio, digamos, boilerplate para vender, que fue muy popular, pero lo chistoso fue que toda la pasarela de pago y todas las ventas y demás la hizo directamente con inteligencia artificial y que si tú le entregabas un parámetro en la URL, podías saltarte todo eso y tener la template gratis gracias a que él no sabía que eso había pasado con inteligencia artificial. Entonces, perdió aproximadamente como unos $50,000 de todas las personas que descargaron eso sin pagar y eso simplemente por no haber tenido el conocimiento necesario y suficiente para poder, digamos que mantener su aplicación segura y hacer las cosas que debería haber hecho normalmente un desarrollador. Entonces yo ahí le comenté que estas herramientas son muy buenas, pero siempre y cuando nosotros sepamos lo que estamos haciendo. Porque no hacemos nada con hacer toda una aplicación tan genial para que al final tengamos estos huecos o tengamos estos problemas que al final lo vamos a tener que resolver con un desarrollador. Muy bien. Ahí sí quedó aclarada tu duda, Alberto. Correcto, muchas gracias, Dani. De nada. Yo hoy tengo una duda y es, nace en qué es lo que la inteligencia artificial pues no es mejor que un ingeniero, ¿no? Pero me gustaría preguntarte en qué sí consideras que es mejor que un ingeniero de software y qué procesos son los que
tú has desempeñado con Cursor que dices, realmente esto, siendo personalmente o en equipo de desarrolladores, no me hubiera salido tan bien como le salió a la IA? ¿Hay algo? Uy, mira, sí, y tengo el mejor ejemplo de todos, y este es el que más desarrolladores odian. Hacer documentación. Todos odiamos hacer documentación para saber cómo correr el proyecto o cómo funciona algo. Lo podemos tener en nuestra mente, pero para muchos de nosotros es muy difícil, digamos que plantearlo en papel. Y en esto la inteligencia artificial es una joya, es un 10 de 10 en escribir documentación, en escribir propuestas basadas en los requerimientos que le des, en escribir planes, actualizar esos planes. O sea, en todo esto que es escritura técnica, la inteligencia artificial es literalmente una joya para esto. Y más si lo estás trabajando dentro del mismo proyecto y quieres añadir las cosas allí, ya él con todo ese contexto lo hace. Es literalmente algo que yo sé que yo propiamente no podría hacer. Y si lo hago, no lo haría digamos que la misma perfección que lo hace la inteligencia artificial. De hecho, en el ejemplo que les mostré hace poquito, en el que escribió ese README, ustedes se dieron cuenta que había nada más unas 14 líneas antes de que él agregara más de 200 líneas explicativas de cuáles eran cada uno de los pasos a seguir. Y esos pasos nosotros no los teníamos cuando iniciamos el proyecto. Nosotros lo tuvimos que descubrir a manopla. O sea, eso fue algo que no teníamos. Y esto para cualquier desarrollador que entre, luego es una joya, porque ya tienen algo con que entrar y digamos que cómo leer de cómo funciona el proyecto. Entonces, eso es algo que yo diría 100% utilicen inteligencia artificial para esto. Creen documentación, planes y propuestas con la IA, con el contexto de su proyecto y literalmente van a tener una de las mejores documentaciones que ustedes van a poder leer. Ok, gracias ahí por la respuesta. Luis Lugo, tú tenías una pregunta, creo. Adelante. Sí, muchas gracias. Primero que nada, muchas felicidades, Dani. También está súper padre tu conferencia. Mi duda acá va del lado de cómo sabes, qué tan accurate o qué tan, acertada es la IA en cuanto a las estimaciones. Por ejemplo, ahorita diste un ejemplo de que la IA estimó 6 meses y tú dijiste esto me tomaría 2 días, algo así. Y para nosotros en el lado de management, que luego estamos en la venta de proyectos o así con los clientes, pues sí es importante el poder dar un precio justo. Obviamente no le vamos a decir 2 días, ¿verdad? Pero tú cómo sabes cuando dices, nada, ya se pasó de lanza, ¿no? ¿Cómo tomas o cuál es tu parámetro para medir eso y pues dar el tiempo que pudiera ser acertado o el más justo? Eso es una muy buena pregunta y creo que una respuesta no es que te lo dé la IA, sino que es basada en la experiencia. O sea, ya yo tengo prácticamente 10 años en esto y la mitad de esos años la pasé estimando mal. O sea, básicamente, porque así somos cuando empezamos. Yo sí me apoyo de la IA un poco para poder hacer estimaciones, pero no me baso mucho en los tiempos de la inteligencia artificial. Yo llevo ya utilizándolo desde anteriormente a este cliente, ya como 1 año y medio utilizando IA. No lo utilizaba tan heavy como lo utilizo actualmente, pero lo utilizaba un poco y un poco y un poco. Y hasta ahora que he visto cómo actúan y cómo podemos mejorar el código o hacer alguna feature and fix, basado en eso es que yo más o menos voy sacando los tiempos preguntándole, le digo, mira, ¿cuánto tú crees que vaya a tomar esto para un desarrollador que tiene tantos años de experiencia? Y basada en esa respuesta, luego yo digo como que, bueno, esta feature no es algo que sea tan grande para hacer. No creo que esto requiera 2 días, sino que esto se puede hacer en un día. Entonces, esto puede ser tranquilamente estimado en 8 horas. Y así es, digamos que apoyarte en lo que te diga, pero luego el conocimiento que tú tengas de dar esos tiempos, también es un plus. Y por supuesto, a medida que vayas haciendo esto, vas a tener una mayor mejoría en saber qué tiempo estimar. Y de hecho yo la he podido tener un poquito mejor en cómo poder estimar las cosas. Lo he hecho ahorita con el proyecto de CHN, estimando las entregas y demás con los clientes. Y bueno, digamos que me ha ido un poco mejor y he podido mejorar cómo decirles a ellos, no, mira, esto me va a tomar un par de horas, no, mira, esto me va a tomar tanto. Y básicamente es eso, o sea, es apoyarte en ti mismo y en la IA para que vayas a, digamos que hacer un promedio entre los dos.
porque a veces la IA, como viste ahorita, te tira 4 a 6 meses y se hizo en 2 días, fue como que alucinó demasiado. Muchas gracias. Muy Nada, bien, muy bien, muy bien. Ahí Luis Mata, no sé si quieras darle voz a tu pregunta en vez de que sea escrita adelante. Sí, 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 aquí la puedo comentar. Gracias, Dani. Gracias por tu conferencia, bastante útil. Eh, Dada la experiencia que tenemos ambos en cuanto al tema del costo, que te pasaste de tokens y eso, me gustaría que le dieras un poquito de contexto a la gente cómo están los costos de Cursor ahorita y por qué fue necesario que subiéramos ese, bueno, aparte que tú lo estabas usando con esteroides, ¿no? Y pues estabas pasando el uso ahí, pero para que sepan qué pueden esperar de que, oye, pues me voy a gastar $20 y con eso la deberías de hacer, o sabes qué, pues mira, si te vas a meter de lleno, pues mejor tírale al de 200 y pues ya te quitas de problema, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? ok, bueno, mira, dentro de Cursor, que es obviamente el que nosotros estamos ahorita como tal, él tiene 3 planes diferentes. Tiene el plan de $20, el de $60 y el de $200. ¿Qué es lo que pasa? En el primer mes en el que nosotros entramos con este cliente, yo siempre pagué el de $20 normales. Me sobreexcedí con los gastos de los $20 y me fui con un extra usage de aparte de los $20, en total después de que saqué la cuenta, gasté como 140 y pico de dólares extras de uso. Y eso es casi que cambiando 5.000 líneas de código diarias. Entonces, he estado utilizando muchísimo inteligencia artificial. Luego, de hecho, aumentó aún más. Hubo un día en el que llegué, como ven aquí, a las 14.000 líneas de código. Cuando yo llegué a ese tope, yo dije, yo no puedo pagar por los $60. O sea, no puedo porque me voy a sobreexceder más otra vez. Entonces, se decidió pagar por los 200. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Aquí yo les voy a explicar más o menos cuál es la diferencia. A ver, Update Subscription, que aquí lo tienen. Y bueno, mira, el de $20 tienes los tab completions, que es que cuando estás escribiendo digamos que te muestra el código que viene y le puedes dar tab y te lo autocompleta. Eso está ilimitado. Pero el uso de los agentes es limitado. Cuando llegas a cierto punto, que nunca te dice cuál es el punto, simplemente te manda después una notificación y te dice, mira, ya casi vas a llegar, tenemos que utilizar un extra usage. Pues ya ahí sabes que te van a empezar a cobrar por los tokens utilizados. El de 60 ya obviamente te incluye lo que tenía el Pro, pero el uso de los modelos se multiplica por 3. Entonces ahí, digamos que este plan de 60 es el plan que yo recomendaría a la mayoría de los proyectos, porque a medida que están integrando inteligencia artificial, digamos que esto de 60 les va a ir joya para hacer cualquier tipo de cosas, literalmente, para hacer todo lo que quieran porque van a hacer código manual, porque a medida que se vayan acostumbrando a utilizar IA y demás, utilizan más, un poquito más código de IA y aún así este plan no se va a quedar corto, todavía van a tener mucho más que utilizar. Ahora, ¿por qué yo me tuve que cambiar el de 200? Fue, bueno, básicamente vieron 14.000 tokens, 14.000 líneas en un solo día. Entonces tuve que irme a literalmente multiplicar el uso por 20. Pero como para decir cuál pagar, para principiantes, los $20 al mes está joya y si tienen algún correo institucional, pueden aprovechar que Cursor les va a dar un año gratis por tener un correo institucional, así que pueden aprovecharse de eso. Pero entonces, para los que están principiantes en esto, $20 les queda joya. Para los que digamos que llevan a un Meet de ya utilizar mitad código manual y mitad día, $60 va joya. Y si se les corta en algún momento, si empiezan a tener el extra usage, ahí es donde ustedes tienen que empezar a apuntar por el de 200. Muy pocas personas utilizan el de 200, obviamente. El de 60 les queda muy joya, les queda perfecto, pero es más o menos para que tengan una idea. Y dentro de Cursor, dentro de su dashboard, ahí les va a decir más o menos cuánto han estado utilizando. Y si se dan cuenta, yo desde hace un mes, y dentro de 5 días ya se cumple el mes como tal, he utilizado 114 millones de tokens dentro de Cloud. Y si yo no hubiera tenido el plan de $200, créanme que esto ya hubiera sido $300 de extra usage. Tranquilamente, literalmente.
Entonces, recomiendo el de 60 para los Mint y para los principiantes el de $20. Y si tienen correo institucional, uno, los envidio, segundo, aprovechenlo. Ok. Ok, ok. ¿Alguien más tiene una pregunta ahí en la llamada? José José, Seche dijo que tenía una pregunta. dele, hágala. Y luego viene Daniel Hernández. Vale, genial. Bueno, primero que nada, hasta ahora la información ha sido súper útil, está muy genial, felicidades. Mi pregunta está un poco más relacionada con los MCP. ¿Cuáles utilizas? ¿Dónde buscamos MCP confiables? ¿Qué nos recomiendas para eso? Ok, eso está bastante bueno. Yo los busco aquí, cursor.directory. Échale un poquito de zoom. Ajá. Cursor.directory, básicamente lo paso aquí y lo voy a pasar por acá por el chat para que lo tengan también. Esto es una página que tiene básicamente un set de reglas dependiendo del proyecto y lenguaje que ustedes se pueden copiar y mejorar si quieren. Y luego tienen una lista de MCPs que algunos están featured porque pagan para que se vean allí, pero otros simplemente se ven ahí. Todos los que están ahí, que están viendo ahí es gratuito. Hay dos MCP que yo recomiendo al 100%. Sequential Thinking MCP. Si no me equivoco es este. Sí, es este. Ok. Este es el primero. Sequential Thinking es lo que más, es lo que les dije hace poco, que la IA lo que hacía era pensar mucho más las cosas que estaba haciendo cuando él detectaba que esto era muy, digamos que la tarea era muy grande. Entonces, lo que básicamente va a hacer es pensar secuencialmente cada uno de los pasos mucho más para que puedas lograr tu objetivo. Ese es uno. Y luego está el otro, que se llama Context 7. Context 7 es básicamente un NCP que le entrega a la IA información de documentaciones, pero ya listo para LLMs. Pueden buscar aquí cualquier documentación, por ejemplo, Angular, el framework más horrible que existe, aquí lo pueden conseguir. Aquí ustedes le dicen, utiliza Context 7 para poder obtener la última información de esta librería y realízame esta implementación para yo hacer tal cosa. Él va a utilizar el NCP, lo va a buscar, lo va a obtener directamente de acá, va a obtener todo un Markdown completo sobre todo lo que tiene que hacer, o sea, bueno, perdón, todo lo que hace la librería y en base a eso, él va a utilizar ese código. Entonces, todo eso es lo que yo recomiendo para que puedan utilizar NCP dentro de sus proyectos. Los NCP son algo, son, digamos, perdón, es una herramienta increíble. Les va a ayudar con su flow de trabajo muchísimo más de lo que ustedes creen. Yo tengo un NCP de GitHub, pero eso no lo muestro porque tiene mi clave de GitHub, pero búsquenlo, es el NCP oficial. Y ese te va a ayudar a crear issues o leer issues, crear pull requests, leer pull requests, actualizar las cosas, hacer cosas basadas dentro de GitHub. Está muy, muy bueno. Y bueno, aquí tienen una infinidad. Aquí tienen inclusive hasta conectar eso para Postgres, pero eso me da miedo porque pues te vas a conectar directamente a una base de datos y eso me da mucho miedo. Yo soy programador a la antigüita, no le podemos dar acceso a la base de datos porque va a borrar todo. Así que ese es un no rotundo para mí. Pero para los que utilizan, por ejemplo, Figma y tienen diseños en Figma, el NCP de Figma está bastante bueno porque entonces lo conectan, le dan la URL de Figma y con el NCP y su llave pueden entrar a Figma, ven todo y hacer diseños basados en eso. Yo medio lo probé, medio está funcionando, pero ahí lo están, digamos que lo están haciendo mucho mejor para que pueda hacer, detectar mejor los elementos y miren, eso es una joya, de verdad. Los NCP son algo grandioso. Ok, ok, gracias por la respuesta. Y nos vamos con la última pregunta, porque pues ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, Daniel Hernández, tú dijiste que tenías una pregunta. Adelante, ingeniero. Así es, ingeniero. Eh, mi pregunta va más enfocada a lo de los agentes, porque vi que utilizas mucho Cloud y también GPT-5. Y pues mi pregunta es, para ti, ¿cuál es el agente que más te ha funcionado? Porque yo todavía sigo en busca de un agente. Yo actualmente utilizo GPT-5, pero pues al haber tantas posibilidades, pues no sé cuál para ti sea el que más te ha funcionado. Mira, sinceramente, de todo lo que yo he utilizado,
De aquí en los modelos yo tengo el GPT-5, pero era porque digamos que lo tenía ahí por tenerlo, porque me hice un benchmark entre 4.5, 4 y GPT-5 y personalmente te puedo decir que los resultados que mejores me entregaron fue primero Sonnet 4 para tareas pequeñas, luego 4.5 y de último GPT-5 porque GPT-5 está haciendo mucha redundancia. Para tareas que son muy largas, 4.5 de primero, luego 4 y de último GPT-5. Dejé de utilizarlo precisamente porque está haciendo mucha redundancia en las cosas y la verdad no me está dando los resultados que necesitaba. Entonces, puedes variar también un poquito utilizando el thinking que ellos tienen. A veces es bastante bueno, otras veces piensa demasiado y de verdad se tarda mucho en hacer las cosas y por eso me voy por los modelos más normales. Ahora, si tú quieres, digamos que utilizar algún otro modelo para hacer alguna pregunta como más general o investigar algo, yo utilizo algo que se llama T3 Chat, que básicamente tiene todos los modelos que existen. Es como un chat GPT, pero más barato porque cuesta $8 al mes y tiene todos los modelos que tú quieras. Y aquí es donde yo investigo todo. Aquí es donde yo investigo todas las cosas. Mi esposa se la pasa preguntándole cosas de medicina y fisioterapia aquí para su trabajo. Entonces, de verdad que eso yo se lo puedo recomendar al 100 para por lo menos investigar algo sobre una librería antes de entrar de lleno a implementarla, yo siempre pregunto aquí directamente y empiezo, mira, le activo el search acá y le digo, mira, esta librería para qué, por favor explícame que no sé qué y demás. Y ya cuando tengo más o menos el conocimiento de todo lo que me he dado, yo salto a Cursor y empiezo como que, mira, utiliza el context utiliza el MCP de context, busca esto, que no sé qué y demás, y así le voy dando, pero siempre varió mucho y bueno, un modelo que puedo recomendar para buscar acá vendría siendo el de Gemini, que está por acá, sí, el de Gemini. Está bastante bueno para buscar y se los recomiendo bastante. Muy bien. Gracias ahí por tu respuesta, ingeniero. Y pues bueno, digo, pues la verdad, Daniel, muchas gracias pues por esta conferencia tan interesante que nos presentaste. O sea, ya recibiste todos estos comentarios, los cuales pues en lo personal y creo que todos los que estamos acá de manera presencial confirmamos una muy buena sesión. Gracias por tomarte el tiempo de armarla y gracias también por tomarte el tiempo de exponerla. Ha sido muy útil y pues digo, buen cierre, muy buen cierre diría yo que hemos tenido para el Mastery 2025 porque pues esta ya es la última sesión que tenemos. Entonces, pues ya con esto clausuramos el evento de este año. Digo, pues muchas gracias. Ahí está. Nuevamente a ti, Daniel. Les pido un aplauso igual desde acá presencial y aplauso virtual para, para Daniel. Te llevas todos Grande. los, sí, te llevas todos los aplausos por acá, Daniel. Y pues ya nada más por último agradecer a todo el equipo organizador del Mastery, ¿no? A todos nuestros compañeros de marketing que nos apoyaron, principalmente pues ahí a ti, Luis Mata, que estuviste coordinando todas las conferencias al fin y al cabo con los conferencistas y así. Felicidades también a los conferencistas, obviamente. No están todos aquí, pero pues por el trabajo que significó armar la conferencia y demás, gracias a nuestro equipo de recursos humanos que nos ayudó con todas las facilidades para estar aquí en la oficina y así. Y pues digo, pues vamos a esperar a ver qué viene para el año que sigue. Muy buen contenido, buena energía, creo yo, la que se vio en las sesiones. Y pues bueno, no, pues nos vemos en la próxima. Felicidades a todos y que tengan un excelente fin de semana, ¿no? Y nuevamente, Daniel, felicidades, ¿eh? Gracias.